Tengan todos ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Miriam Nayeli Vargas Valqui y en esta oportunidad les hablaré acerca de los efectos del incremento de la irradiación sobre la fotosíntesis y la fotorrespiración de las hojas de Pont Fournier. La especie Pont Fournier Hemsley-Young pertenece a la familia de las lauráceas y es un árbol de hoja ancha perenne originario de China. Es una de las especies dominantes en los bosques subtropicales del sureste de China. Se considera una especie tolerante a la sombra, ya que los árboles jóvenes de la especie Pont Fournier pueden crecer y desarrollarse bajo el sotobosque. Gracias a su madera de alta calidad y a sus beneficios ecológicos, la especie Pont Fournier ha sido una importante especie de árbol de plantaciones en China. Sin embargo, debido a la extracción de madera y a la falta de prácticas de protección, se ha convertido en una especie rara y en peligro de extinción. En los últimos años, la especie Pont Fournier se ha utilizado habitualmente en la recuperación de bosques mixtos de coníferas y frondosas en el sur de China. Glosario de términos, siglas y abreviaturas. Citocromo. Los citocromos son proteínas que desempeñan una función vital en el transporte de energía química y catalizador de reacción redox en todas las células vivas. Carboxilación. Es una reacción química en la que se produce un grupo carboxílico al tratar un sustrato con dióxido de carbono. Fluorescencia. Es un tipo particular de luminiscencia que caracteriza a las sustancias que son capaces de absorber energía en forma de radiación electromagnéticas y luego emitir parte de esa energía en forma de radiación electromagnética de longitud de onda diferente. La conductancia estomática es un valor obtenido al medir la diferencia de humedad y se conoce como el flujo de vapor de agua. Cloroplasto son orgánulos celulares que están encargados de realizar la fotosíntesis. Área foliar es una variable importante en la mayoría de los estudios agrícolas y fisiológicos. Las abreviaturas A subíndice max hacen referencia a la tasa fotosintética de la hoja saturada de luz. B subíndice C max hace referencia a la actividad máxima de carboxilación. J subíndice max hace referencia a la tasa máxima de transferencia de electrones. G subíndice S hace referencia a la conductancia estomática. G subíndice M hace referencia a la conductancia del mesófilo. C subíndice C hace referencia a la concentración del dióxido de carbono del cloroplasto. ATP sintasa es una enzima transmembranal que cataliza la síntesis de ATP a partir del ADP, un grupo fosfato, y la energía suministrada por un flujo de protones. LMA son siglas que hacen referencia a la relación entre la masa y el área foliar de una hoja. Materiales y métodos. Para el material vegetal utilizaron plántulas de 2 años de Pont Fournier obtenidas de Wheat Flour and Seed Limited Co. Mediciones de intercambio de gases y de fluorescencia de clorofila. Para esto se utilizó un sistema de intercambio de gases de flujo abierto con una cámara de fluorescencia de las hojas a partir de octubre del 2018. Crecimiento de la planta, masa foliar por área y nitrógeno foliar. Para ello se utilizó una regla de acero para medir la altura de la planta y el diámetro de la copa. Para medir el área de una hoja se determinó utilizando un medidor de área foliar Wilson LA-S. El contenido de nitrógeno de las hojas se determinó en base a la masa seca utilizando un analizador elemental Bucci, según el método microgeidal. En cuanto al análisis estadístico, se realizó con el entorno informático estadístico R-factor R-3.5.1. En cuanto a los resultados, en la tabla 1 tenemos los efectos de la irradiancia de crecimiento sobre los parámetros fotosintéticos de la especie Pont Fournier. En la figura 1 también tenemos lo que es las curvas de respuesta de la tasa de asimilación del dióxido de carbono fotosintético neto y la tasa de transporte de electrones. Asimismo, nos muestra la concentración del dióxido de carbono en hojas de la especie Pont Fournier bajo las diferentes irradiancias. Y la figura 2
nos muestra la relación entre la eficacia fotoquímica y rendimiento cuántico aparente de asimilación del dióxido de carbono en las hojas de la especie Pop-Bornier bajo las diferentes irradiancias obtenidas variando el dióxido de carbono. Resultados. En general, podemos decir que los resultados mostraron que la sombra condujo a un aumento significativo de la altura de la planta y del diámetro de la copa, la tasa fotosintética de la hoja saturada de luz, la actividad máxima de carboxilación, la tasa máxima de transferencia de electrones, la conductancia estomática, la conductancia del mesófilo y la concentración del dióxido de carbono del cloroplasto aumentaron significativamente en respuesta a la sombra. La tasa de liberación fotorrespiratoria del dióxido de carbono fue mayor en las plantas cultivadas en condiciones de sombra que a plena luz. Las limitaciones relativas de la conductancia del mesófilo y la imitación del mesófilo fueron mayores que las limitaciones relativas de las conductancias estomáticas y limitaciones relativas estomáticas. Asimismo, las limitaciones relativas de los factores bioquímicos en las hojas de la especie Pop-Bornier cultivadas a plena luz, mientras que las limitaciones del mesófilo fue menor que las limitaciones estomáticas y bioquímicas bajo sombra. Los resultados sugieren que el aumento de la fotosíntesis en la hoja de la especie Pop-Bornier cultivadas bajo sombra está asociado con una mayor difusión del dióxido de carbono y nutrientes. Discusión. Para ello presentamos la figura 3, en la cual nos muestra el análisis de limitaciones relativas de la asimilación del dióxido de carbono fotosintético en hojas de la especie Pop-Bornier cultivadas a plena luz, también en los parámetros de 50.5% de luz y 21.8% de luz. LS, LM y LB son limitaciones relativas de la fotosíntesis estomática del mesófilo y bioquímica, respectivamente. Los valores son medidos, como lo vemos, de n igual a 3 y se muestra en un gráfico de barras. En lo general, podemos decir, en cuanto a discusiones, que algunos investigadores han demostrado que la sombra moderada puede aumentar la capacidad fotosintética. También se observó una tendencia similar en hojas de la especie Pop-Bornier. Fue mayor en cuanto a la tasa fotosintética de la hoja saturada de luz bajo tratamiento de sombra, que fue acompañado por valores más altos de los parámetros relacionados con la fotosíntesis, como la actividad máxima de carboxilación, la tasa máxima de transferencia de electrones, la conductancia estomática y la conductancia del mesófilo, lo cual hemos visto en la tabla 1. En cuanto a la figura 3, los resultados confirman que la fotosíntesis fue colimitada por la difusión del dióxido de carbono, la conductancia estomática y la conductancia del mesófilo y el factor bioquímico. La fotosíntesis estaba limitada principalmente por la conductancia del mesófilo a plena luz. En comparación, la fotosíntesis estuvo menos limitada por la conductancia del mesófilo que por la conductancia estomática o por el factor bioquímico bajo tratamientos de sombra. Estos resultados mostraron que la conductancia del mesófilo juega un papel importante en la aclimatación fotosintética a la irradiación del crecimiento. En la tabla 2, también de la discusión, tenemos la matriz de correlación o producto del momento de Pearson entre las características estudiadas. En cuanto a esta tabla, podemos decir que en estudios anteriores se ha propuesto que la variación en la tasa máxima de transferencia de electrones estaba correlacionada con el contenido de clorofila, los complejos de citocromo y la ATP sintasa. Una de las razones de los incrementos en la tasa máxima de transferencia de electrones,
subíndice T y JC bajo poca luz podría ser el aumento del contenido de clorofila a través del aumento de la eficiencia de la captura de excitación. Las correlaciones negativas entre la conductancia del mesófilo y la relación entre la masa y el área foliar de una hoja sugieren que el aumento de la conductancia del mesófilo puede ser causado por cambios en la anatomía de la hoja bajo poca luz. Conclusiones. La altura de la planta y el diámetro de la copa de Pau-Fournier cultivadas bajo tratamientos de sombra fueron significativamente mayores que bajo la luz total. La fotosíntesis y la fotorrespiración de la especie Pau-Fournier se vieron significativamente afectadas por la irradiación del crecimiento. La masa seca de la hoja, el área de la hoja y la tasa fotosintética de la hoja saturada de luz fueron mayores cuando las plantas crecieron bajo el 21.8% de exposición lumínica de sombra, ¿no? Con un 50% de luz y a plena luz. La actividad fotosintética se redujo probablemente debido a la disminución de la actividad máxima de carboxilación, la conductancia estomática, la conductancia del mesófilo y la conductancia estomática, ¿no? Lo que en consecuencia llevó a una disminución del crecimiento de la planta. Además, el tratamiento de sombra aumentó la fotorrespiración de la especie Pau-Fournier, lo cual puede mejorar la asimilación fotosintética del dióxido de carbono al disminuir los metabolitos fotorrespiratorios, por lo que la planta se beneficiará automáticamente, garantizándose un desarrollo formidable. Apreciación crítica. La presente investigación tiene mucha relevancia sobre los temas de restauración y recuperación de bosques. Si bien es cierto, la intensidad de la luz es un factor ambiental importante que afecta el crecimiento y la supervivencia de un árbol en un bosque, por lo que en esta investigación se tomó como principal objetivo evaluar el comportamiento de la especie Pau-Fournier Hemsley bajo un tratamiento de sombra, la cual dio buenos resultados, pues a nivel moderado la planta logra desarrollarse positivamente, aumentando su tamaño y diámetro, lo cual supone que el método usado podría utilizarse a grandes escalas, con la esperanza de recuperar zonas deforestadas o dañadas por algunos fenómenos naturales. Muchas gracias.